Al inicio de este anime, conoceremos al protagonista llamado Takeru Kusanagi, y enseguida veremos que está a punto de perder la vida, mientras sus compañeros intentan encontrarlo en medio de una situación caótica. Parece que todo ha terminado para el protagonista, pero luego retrocedemos en el tiempo, donde vemos a Takeru caminando tranquilamente por su escuela, hasta que se da cuenta de que otros dos estudiantes se están burlando de él, porque es el único chico en la academia de magia que usa una espada, mientras que todos los demás estudiantes usan armas más tecnológicas y sofisticadas, lo que hace parecer que una espada es algo inútil. Pero está bien, no juzguemos al protagonista todavía. Pero a pesar de las burlas, el protagonista decide ignorar a los chicos y continúa caminando hacia su habitación, y cuando abre la puerta de la habitación, encuentra a una niña vestida de conejita. El nombre de esta chica es Usagi, y está siendo filmada por otra chica llamada Ikaruga, y al notar la presencia del protagonista en la habitación, Usagi salta encima de él y le pregunta qué estaba haciendo allí. Después de eso, la escena cambia y vemos a otra estudiante llamada Uka, y está siendo reprendida por el director de la academia, ya que había quitado la vida de una bruja durante una misión. Y por eso, el director le recuerda que su tarea como inquisidora no implica quitarle la vida a nadie. Y por romper las reglas, Uka es enviado al pelotón más deficiente de toda la academia, que resultó ser el mismo pelotón al que pertenecía Takeru. Y mientras tanto, vemos a nuestro protagonista hablando con Usagi, y luego le dice que deje de perder el tiempo disfrazándose de conejo, ya que necesitaban hacer algo útil para ganar puntos como estudiantes. Y luego Ikaruga les dice que esa noche habrá una venta ilegal, y les sugiere aprovechar esa venta para detener a algunos delincuentes y así ganar algunos puntos. Y justo en ese momento aparece el director y presenta a Uka al resto del pelotón, y les revela a todos que a partir de ese momento ella pasará a formar parte de ese pelotón. Y al ver a Uka, Usagi pronto se da cuenta de que ella es una de las mejores inquisidoras de toda la escuela, por lo que no entiende por qué estaba en medio de ese pelotón de fracasados. Y además de ella, el protagonista también parece conocer a Uka, y entonces se acerca a hablar con ella, pero parece que ella no lo recuerda, y le parece que él es solo un perdedor. Pero de todos modos, como Uka no tiene otra opción, termina uniéndose al pelotón, y más tarde se preparan para ir tras los criminales que Ikaruga había mencionado. Y cuando llegan al edificio, el protagonista distrae a unos hombres mientras Uka los detiene. Por otro lado, vemos al jefe haciendo algunos negocios con una chica que le informa que vender artículos mágicos no era una buena idea. Y en ese momento entra en acción Usagi, disparando a dos hombres desde su posición, encargándose de toda la situación para que Takeru y Uka no tengan que trabajar demasiado. Pero entonces, cuando el protagonista entra en una habitación, termina encontrándose con un grupo de hombres fuertemente armados. Y en ese momento se da cuenta de que Usagi simplemente estaba disparando al edificio equivocado. Y debido a esto, el protagonista parece un perdedor, y entonces todos los hombres comienzan a burlarse de él una vez más. Y comienzan a burlarse aún más cuando se dan cuenta de que el protagonista está usando una espada. Dicen que es completamente inútil contra la magia o las armas. Y en ese momento, uno de los hombres dispara al protagonista, pero en ese momento Takeru demuestra que no es solo un perdedor con una espada. Y eso es porque logra cortar la bala con su espada, y eso deja a todos los hombres allí asombrados por su habilidad. Entonces todo el mundo empieza a dispararles. Pero el protagonista consigue defenderse de todas las balas con gran habilidad, y está tan enfurecido que está a punto de perder el control. Hasta que de repente Takeru escucha la voz de su hermana pequeña pidiéndole que se detenga. Y la verdad es que Takeru se había unido a la academia solo para poder cuidar de su hermana. Entonces, inmediatamente después de escuchar su voz en su mente, simplemente se detiene. Por lo tanto, Takeru se queda quieto mientras observa a Uka derrotar a los hombres. Parecía que estaban tomando el control de la situación, hasta que de repente el jefe crea un sello mágico que hace aparecer un robot gigante. Y el robot comienza a atacar a Uka, pero ella logra esquivar todos sus ataques con mucha habilidad. Y así atacan al robot hasta que ya no puede moverse. Y después de eso, finalmente arrestan al líder de la pandilla. Y también aprovechan para burlarse de él, diciendo que hay que ser inteligente para controlar un robot. Y más tarde ese día, el grupo se reúne en su dormitorio, donde Usagi está furiosa con Uka por intentar hacerlo todo ella misma. Pero a Uka no parecen importarle las palabras de Usagi, y ella dice que no necesita la ayuda de nadie para completar sus misiones. Entonces en ese momento, nuestro protagonista interviene y le dice a Usagi que Uka ahora era parte de su equipo. Entonces para que trabajen juntos lo ideal sería que se hicieran amigos. Más tarde, el pelotón decide organizar una fiesta de bienvenida para Uka. Sin embargo, ella no está muy contenta con ello, y ella dice que no está en la academia para hacer amigos, sino para derrotar a las brujas. Y luego Uka abandona la habitación hasta que el protagonista va tras ella, y pronto se da cuenta de que ella tiene una lesión. Y por mucho que Uka intente hacérsela dura, Takeru insiste en que debe ayudarla a sanar. Y en ese momento, finalmente puede tener un momento decente con su nuevo compañero de escuadrón. Y en otra noche, reciben una nueva misión, donde
donde llegan a un contenedor para detener a unos hombres, pero pronto los hombres se dan cuenta de su presencia y comienzan a dispararles. Y entonces, Ouka logra infiltrarse en el contenedor, donde encuentra a una chica en una situación muy crítica. Ouka nunca había visto a alguien ser lastimado tan cruelmente antes, y debido a esto, ella se enfurece y trata de eliminar ella sola a todos los criminales. Una vez más, estaba dispuesta a quitarles la vida a todos ellos. Sin embargo, en este punto, el protagonista le impide hacerlo, y le recuerda que si hiciera eso, sería expulsada de la academia para siempre. Pero Ouka está poseída por la rabia, y debido a eso, comienza a apuntar con su arma al protagonista. En ese momento, Ouka le revela a Takeru que una bruja había exterminado a toda su familia, y después de ese evento, ella se había prometido a sí misma que eliminaría a todas las personas malvadas que se cruzaran en su camino. Y después de conocer la verdad sobre el pasado de Ouka, Takeru comprende el dolor de la chica y logra calmarla con un abrazo. Luego completan su misión y al día siguiente, Takeru recuerda cuando conoció a Ouka. Y aunque ella no lo recordaba de antes, él recordaba que ella lo había derrotado durante el entrenamiento. Y por eso la admiraba. De vuelta al presente, vemos a Ouka hablando con el director. Y luego le comenta a Ouka que un miembro de su pelotón sería elegido para formar parte del grupo de cazadores legendarios llamado el Ikite. Y momentos después, aparece una niña llamada Lapis Lazuli. Luego la escena se corta y vemos a una chica llamada Mari. Y esta niña recuerda ser hija de una bruja. Y Mari conoce a un chico llamado Haunted. Y luego Haunted le pregunta a Mari si había conseguido el objeto mágico que él había pedido. Pero momentos después, dice que ya no importa. Luego más adelante vemos que él le promete que acabarán con los inquisidores para siempre. Y con esto, finalmente, las brujas dejarían de ser cazadas. Mientras tanto, vemos a Ouka entrando a la sala del pelotón, donde comienza a pelear con Takeru, diciendo que él no era digno de ser el capitán. En ese momento, Ikaruga interfiere en la discusión y dice que Ouka tampoco es digno de ser su líder. Después de todo, ella estaba allí porque desobedeció las órdenes del director. Después de eso, la escena vuelve a Haunted, y ahora vemos que el niño está lanzando un hechizo para convocar robots gigantes. Él pretende usar estos robots para destruir la ciudad, y más tarde ese mismo día, vemos a Ouka visitando a su familia en el cementerio. Y mientras está allí, de repente, aparece Takeru, y le pide que le cuente un poco más de su historia. Y Ouka luego dice que cuando todavía era una niña, vio ante sus ojos a una bruja acabar con la vida de su hermana. Y así le explica a la protagonista que desde ese día, sintió un profundo odio hacia todas las brujas. Y no solo por brujas, en realidad, también sentía un profundo odio hacia los criminales y cualquiera que estuviera dispuesto a hacer el mal. Algún tiempo después, ambos se dan cuenta de que la ciudad está bajo ataque. Entonces corren hacia ella para ver la situación. Y mientras tanto, Haunted ordena al robot gigante que ataque la Academia Antimagia. ¿Cuál era precisamente la academia donde estudiaron Ouka y Takeru? Haunted también le pide al robot que libere a todas las brujas que están atrapadas en la academia. Ouka entonces decide ir tras el robot para detenerlo. Y el protagonista la sigue mientras derrota a varias bestias que fueron convocadas en el camino. Y también le informa a su equipo que luchará contra el robot gigante para ayudar a Ouka. Y luego, cuando Ouka intenta atacar al robot, este logra golpearla y termina lastimándola. Pronto, se da cuenta de la diferencia de poder entre ellos. Pero aún así, ella decide que quiere enfrentarlo. El problema es que sus armas no tienen suficiente poder ni siquiera para rayar al robot. Entonces, Ouka activa un hechizo épico, donde ella invoca un espíritu mágico y le pide que la ayude a enfrentar al robot. Entonces el espíritu se materializa en una especie de arma mágica. Y ahora, con esta magia activada, Ouka finalmente puede causar daño al robot. Sin embargo, cuando la chica está a punto de acabar con el robot, de repente, su contrato con el espíritu mágico termina y entonces su magia desaparece. Y de esa manera, ella termina siendo vulnerable y pronto el robot la arroja al suelo. Parecía que este sería el final para la chica, pero afortunadamente, Takeru aparece a tiempo para salvarla. Y el protagonista con su espada intenta golpear al robot. Sin embargo, su armadura es tan dura que el acero no parece lastimarlo. En ese momento, Takeru le pide ayuda a Ikaruga, y le dice al protagonista que dé un paso atrás, ya que el robot estaba a punto de usar magia. El protagonista entonces comienza a huir, pero no puede evitar el ataque del robot. Después de eso, permanece herido en el suelo hasta que de repente, Lapislázuli se acerca a él y entra en su mente. Y luego le informa que ha sido elegido para ser parte del Erikite, un grupo superpoderoso y con eso obtendría su poder para cazar brujas. Con eso, Lapislázuli le da una nueva armadura y cura sus heridas. Y luego, con este potenciador, el protagonista se despierta y ataca al robot con su magia. Al ser mucho más poderoso, ahora puede derrotar al robot. Y cuando termina, se acerca a Ouka y se queda dormido sobre sus piernas. Y al día siguiente, el director visita el laboratorio de la academia
academia, donde conoce a una bruja llamada Maki. Los dos hablan un poco, pero no se revela ninguna información en este momento. Y después, el director reúne al pelotón del protagonista, y le explica al grupo que Lapislázuli había elegido al protagonista como su anfitrión, y al parecer, se había interesado por el protagonista precisamente porque usaba una espada. Bueno, antes todos se reían de él por usar una espada para luchar contra las brujas, pero ahora recibe la magia más poderosa precisamente porque usa una espada. Así es la dura vida de un protagonista de anime, como sabemos. De todos modos, a partir de ese momento, Lapislázuli será parte del grupo, y luego le dan una identidad falsa, para que nadie sospeche que no es humana. Y para nuestra sorpresa, el director presenta a una niña llamada Mari al resto del grupo. Exactamente esa chica que vimos hace unos momentos con Haunted. Y luego el director le pide al grupo que la cuide, ya que era parte de un nuevo proyecto escolar que implicaba aceptar brujas en la academia. Al principio, esto les parece muy extraño, ya que estaban acostumbrados a luchar contra brujas. Pero como era una orden del director, no tuvieron más remedio que aceptarla. Y entonces, van con Mari a ver el gimnasio. Y mientras caminan, Mari dice que no es necesario que sigan cuidándola, porque llevaba un collar consigo, y si usaba alguna magia, ese collar explotaría. Y según ella, esta explosión sería capaz de destruir toda la academia. En resumen, no podía usar sus poderes de bruja, porque si lo hacía, todos serían enviados al Isekai. Pero incluso después de escuchar estas palabras, Ouka dice que no dejarán a Mari en paz. Después de todo, el director les había pedido que la acompañaran. Y momentos después, Ouka y Mari comienzan a discutir. Hasta que de repente, Ouka dice que estaba muy interesada en aprender más sobre la magia de las brujas. Mari entonces le responde que los inquisidores también usaban esta magia. Y luego dice que a personas como Lapislázuli se les llamaba hechiceros. Y según ella, estos hechiceros eran seres que no eran brujas, pero que podían usar magia. Pero también explica que si no fuera por las brujas, nadie en el mundo podría usar ninguna magia. De todos modos, después de este intercambio de información, los dos comienzan a discutir nuevamente, y pronto comienzan una competición entre ellos para ver cuál es mejor. Y al principio, Ouka consigue vencer a Mari en todas las actividades deportivas. Sin embargo, Mari consigue superarla en todas las clases. Y los dos siguen discutiendo hasta que de repente, durante el almuerzo, el protagonista decide involucrarse. Y eso es porque cree que han estado discutiendo durante demasiado tiempo, y que ahora, como eran un equipo, necesitaban trabajar más como aliados. Sin embargo, a las dos chicas no les importan en absoluto sus palabras, y entonces deciden unir fuerzas, pero lo hacen para golpear a Takeru. Más tarde ese día, Mari le da una bebida al protagonista, y Takeru luego le comenta que Ouka se volvía loca cada vez que escuchaba algo sobre magia, y Mari responde que eso era algo de esperarse, ya que los humanos y las brujas eran enemigos naturales. Y también dice que su propósito es enseñar al mundo que la magia no es mala, y que también podría usarse para hacer el bien y salvar vidas. Y luego la escena cambia donde vemos un recuerdo de Haunted y Mari juntos, y Mari simplemente lo estaba regañando por lastimar a los humanos. Hasta ese momento, un equipo de inquisidores llega y trata de detenerlos. Sin embargo, a pesar de que Mari le pide a Haunted que no dañe a los humanos, el niño termina sin piedad con todas sus vidas. Y después de eso se va, dejando a Mari sola. Y esto permitió que otro equipo de inquisidores llegara y detuviera a Mari. Después de eso el flashback termina y vemos a Haunted, y él afirma que quiere ver sufrir a Mari. A continuación, la escena vuelve al pelotón donde vemos a Zack reprendiendo a Kai y Mari por seguir compitiendo entre ellos. Además, se informa a los estudiantes que la academia organizará próximamente un torneo. Y durante este torneo, todos los equipos se enfrentarán para ver cuál es el más poderoso de la academia. Entonces, Takeru decide que esta es la oportunidad perfecta para demostrar el valor de su escuadrón, y luego inscribe a su grupo para participar en el torneo. Y mientras Takeru está frente al tablero de inscripción, de repente aparece un joven llamado Kyo junto con una chica, y le dice a Takeru que se enfrentará a ellos si logran pasar la primera etapa. De todos modos, más tarde ese día Mari está esperando al protagonista, y ella le dice que se quedará en su habitación. Pero en ese momento, Ouka una vez más se pone frente a Mari, y dice que Mari probablemente estaba usando magia para convencer al protagonista de aceptar esto. Pero luego Mari explica que el dormitorio de las chicas estaba lleno, y por eso, tendría que quedarse con Takeru. Entonces, el protagonista deja a los dos discutiendo en su dormitorio mientras él sale a hacer algunas compras, y cuando regresa no se da cuenta pero Mari estaba duchándose. Takeru se siente extremadamente incómodo en esta escena, y una vez más, Ouka aparece para darle unas cuantas bofetadas, como si de alguna manera él tuviera la culpa de lo que acababa de pasar. Y cuando finalmente llega el día del torneo,
el equipo del protagonista se enfrenta a otro escuadrón en el campo de batalla, y mientras están allí, Mari dice que no les ayudará en la batalla, y entonces el protagonista decide servir de distracción, mientras Ouka va a disparar a los demás. Sin embargo, después de escuchar esta estrategia, Mari encuentra este plan tan malo que decide ayudarlos. Finalmente, cuando comienza la batalla, Ouka y Usagi logran derrotar a varios de los oponentes, y así, el equipo desvalido consigue conseguir su primera victoria en el torneo. Y para celebrar esta victoria, el grupo decide ir a un parque de atracciones para relajarse un poco, a excepción de Ouka, que decide quedarse atrás. Y luego, Ouka recibe un informe sobre Mari, donde descubre que Mari solía ser una asesina. Pero mientras tanto, Ikuragi y Usagi están sentados a jugar. Mientras el protagonista habla con Mari, le cuenta que inicialmente todos en el grupo se odiaban. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos se convirtieron en grandes amigos. Y luego le dice que a medida que pase el tiempo, probablemente incluso Mari y Ouka se convertirán en buenos amigos. Pero Mari no está tan segura de que esto suceda. Y al día siguiente comienza la segunda ronda del torneo. Y luego, Ouka le revela al protagonista delante de todos que Mari era una asesina. Y ella intenta entregarle el informe al protagonista, pero él se niega a leerlo. Ahora ve a Mari como parte de su equipo y no cree que valga la pena juzgarla por lo que hizo en el pasado. De todos modos, después de eso, la segunda ronda está a punto de comenzar, y luego Kyo le dice a su equipo que tiene la intención de acabar con el protagonista solo. Sin embargo, en ese momento algo extraño comienza a suceder, porque el compañero de equipo de Kyo, Yoshimitsu, de repente comienza a perder el control y una misteriosa planta comienza a crecer en su cuerpo. Esta planta comienza a salir de su cuerpo, de donde aparece un rostro embrujado. Y esa cara dice que está allí para rescatar a Mari. Sin embargo, Mari parece no tener idea de lo que está pasando. Después de todo, Mari no recordaba prácticamente nada de su pasado. Y bueno, esta planta en realidad era una forma para que Haunted se infiltrara en el torneo. Y después de eso, Kuragani, quien era el guardia de seguridad de la academia, ordena a todos que comiencen a dispararle a Haunted. Y para protegerse de esto, crea una barrera mágica y atrapa al equipo del protagonista dentro de ella. Al ver esto, Kuragani le pide permiso al director para utilizar el poder de un espíritu mágico. Y mientras tanto, Haunted le está confesando su amor a Mari. Y al mismo tiempo, Mari se enoja con el protagonista por interrumpir su momento. En ese momento, el protagonista utiliza el poder del lapislázuli para transformarse en un cazador de brujas. Y luego va a atacar a Haunted, pero pronto es derrotado y arrojado al suelo. Por otro lado, vemos que Ouka está cuidando a Usagi, hasta que Ikaruga logra despertarla y nota que tenía una herida en el ojo. En ese momento, Ouka llama al director de la escuela, y ella le revela que Mari no era en realidad una asesina, porque en el informe que había recibido sobre Mari, la magia que se reportó no coincidía con la magia que Mari realmente usó. Y con eso, llega a la conclusión de que alguien más debe haber actuado para intentar incriminar a Mari. Mientras tanto, vemos a Haunted acercándose a Mari y luego le trae recuerdos. Y en ese momento, recuerda todo lo que había vivido en su orfanato. Y en ese momento, Haunted le dice a Mari que si se va con él, dejará de causar tanta destrucción. Pero en ese momento, el protagonista se levanta y afirma que todo fue una mentira de Haunted. Y luego le revela a Mari que Ouka había investigado su orfanato, y descubrió que no quedaba nadie con vida en ese lugar. Y después de eso, Haunted le muestra todos los cuerpos a Mari, y dice que si ella se va, podrá revivirlos con su poder. Y después de ver eso, Mari comienza a llorar en pánico. Ella se desespera porque no pudo salvar a su familia. Esto enfurece al protagonista y luego se dispone a atacar a Haunted una vez más. Sin embargo, una vez más, fue derrotado por Haunted. Y esta vez, parece que la vida del protagonista pende de un hilo. Y entonces, Mari decide que usará su magia para ayudarlo. Sin embargo, recuerda que si lo hace, volará toda la escuela con su collar. Pero en ese momento, Ouka le revela que había convencido al director de desactivar su collar. Y además, Ouka le dice que esta era la oportunidad perfecta para demostrar que su magia funciona para salvar vidas. Entonces, en ese momento, Mari lanza un hechizo y le da su poder al protagonista. Y a raíz de esto, atacan a Haunted, quien termina huyendo. Y después de huir, la barrera también desaparece. De todos modos, después de este incidente, vemos a Zack hablando con su madre. Y está furiosa con su hija cuando se da cuenta de que sus notas no van tan bien. Y luego le informa que seguirá adelante con las negociaciones del matrimonio de Zack, porque si dependiera de ella misma, nunca sería capaz de mantenerse. Sin embargo, Zack le pide que espere al menos hasta la graduación. Sin embargo, su madre ignora esta petición. Por otro lado, vemos a un estudiante reuniendo a toda la academia para informarles que se acerca el festival de caza de brujas. Y luego les informa que, a diferencia de otros años, esta vez ganarán algunas monedas. Y estas monedas se podrían canjear por puntos y dinero. Así que esta vez literalmente va a ser una caza de brujas. Entonces, el protagonista reúne a su equipo y les dice que deben entrenar para ganar. Y en ese momento, el protagonista explica a sus compañeros que tenía una deuda muy grande por pagar,
ya que cuidaba a su hermana menor, así que por eso necesitaba tanto dinero como fuera posible. Y justo en ese momento, Zack entra al aula y les dice a todos que este será su último mes en la academia, y eso es porque su madre estaba planeando una boda para ella. Todos quedan impactados por esta información. Sin embargo, antes de que puedan decir algo, el capitán del pelotón número 23, llamado Ishida, de repente se acerca a ellos y dice que quiere competir con ellos en este festival. Más tarde ese día, Zack se reúne con el presidente del comité, llamado Reima, y Reima luego le dice a Zack que no necesitará regresar a la academia pronto. Y después de escuchar esto, Zack simplemente comienza a temblar de desesperación, hasta que el protagonista la ve y va hacia ella para ayudarla. Mientras tanto, en otro lugar, Ouka conoce a una chica llamada Sendo, y esta chica le informa a Ouka que al presidente del consejo estudiantil le gustaría hablar con ella. Entonces, Ouka decide ir a ver al presidente, y mientras estaba allí, el presidente le dice que una bruja llamada Memphis había atacado a todos los miembros del comité en su tiempo, y que Sendo había sido la única persona que había sobrevivido a ese ataque. Y mientras tanto, el protagonista lleva a Zack a la enfermería, y se queda con ella mientras las chicas van a clases. Y tan pronto como Zack despierta, agradece al protagonista por permanecer a su lado, y por la forma en que habla está claro que siente algo especial por Takeru. Pero luego la escena vuelve a mostrar a Ouka, quien continúa hablando con el presidente, y luego revela que hace un mes, Reima había llegado a la academia e inmediatamente se había convertido en la presidenta del comité, y ella dice que esto le parece muy sospechoso, porque ahí mismo había perdido a sus compañeros. Y mientras tanto, el protagonista acompaña a Zack a su casa, y en ese momento, ella le revela al protagonista que Reima era su prometido, y también dice que su tiempo en la academia está a punto de llegar a su fin. Y al escuchar eso, el protagonista se preocupa por ella, y solo porque quiere ayudarla y nada más, se ofrece a pasar la noche con ella en su apartamento. Esto es solo para asegurarse de que no haga nada estúpido. Y cuando llegan al apartamento, Zack comienza a ducharse, y parece estar bastante ansiosa por ver al protagonista. Y después de eso, cuando va a encontrarse con el protagonista, él le pide que se ponga algo de ropa, pero ella termina resbalándose y se acerca demasiado a él. Y en ese momento están tan cerca que parece que algo más va a suceder. Pero en ese momento, las otras chicas entran en la habitación y arruinan todo. Y además empiezan a golpear al protagonista por estar allí. Al parecer todos están muy celosos de él. De todos modos, después de ese momento, Zack agradece darse cuenta de que todos estaban allí para ayudarla, ya que no querían que abandonara la academia. Entonces se les ocurre un plan para mejorar sus notas. Y además, el protagonista le recuerda que la necesitaban en el pelotón, ya que gracias a ella estaban vivos. De todos modos, algún tiempo después, Ikaruga le muestra al pelotón 23 que su plan para el festival era hacer cosplay. Y con eso, Ikaruga y sus amigos vuelven completamente locos a Ishida y sus compañeros de clase. Y finalmente le muestran a Takeru, quien decide tomarse una foto. Al día siguiente, Zack ve una foto de su abuelo, y lo extraña, pero recuerda que ya no estaba sola, porque ahora tenía a Takeru y sus amigos a su lado. Y más tarde, Ouka continúa pensando en Reima, hasta que de repente, un estudiante le cuenta que estaba pintando la academia para el festival bajo sus órdenes. Por otro lado, vemos que el protagonista conoce a Reima. Luego le revela a Takeru que su familia odiaba a Zack por eliminar a su propio hermano. Takeru se enfurece después de escuchar eso y dice que no puede ser verdad. Sin embargo, Reima le asegura que era cierto. Y bueno, parece que aún queda mucho por desarrollar en esta historia. Unas horas más tarde, vemos que después de enterarse de que Reima estaba pidiendo que se pintara la academia, Ouka decidió tener una vista de la academia desde lo alto del cielo. Y pronto se dio cuenta de que los estudiantes habían pintado un hechizo enorme, y que si ese hechizo se activaba, se perderían muchas vidas. Y mientras tanto, en otro lugar, vemos a Zack reunido con Reima, y se acerca a ella para recordarle que en realidad ella era una asesina. Y después de escuchar eso, Zack simplemente se desmaya. Bueno, Reima logró hacerla desmayar con solo palabras. Y entonces el chico aprovecha para secuestrarla. Mientras tanto, Sendo acompaña a Ouka para intentar arrestar a Reima, pero en realidad Sendo estaba siendo poseído por Memphis. Y luego toma el control de ella para detener a Ouka, hasta que Reima la toma y la pone a dormir. Y con todo esto sucediendo, María comienza a darse cuenta de que algo no está bien. Y entonces el presidente llama al protagonista y le cuenta lo que estaba pasando. Y ella dice que Ouka estaba en peligro y necesitaba su ayuda. Y mientras tanto, Memphis se apodera del cuerpo de Ouka. Y luego le recuerda a Reima que él estaba en la academia por ella, ya que solo había usado a Reima para llegar allí. Mientras tanto, el protagonista le pide a Mario que use un hechizo para detener la magia de Memphis. Y mientras tanto, aprovecharía la oportunidad para salvar a Zack. Y más tarde,
Zack recuerda jugar con su hermano. Y la verdad es que Zack no tenía la culpa de lo que le había pasado a su hermano. Eran solo niños y él estaba jugando con algo que no debía. Y de esa manera terminó perdiendo la vida, pero Zack no tuvo nada que ver con eso. Y luego tenemos un flashback, donde vemos a Zack visitando la tumba de su hermano. Hasta que de repente aparece la pequeña Reima y habla con ella. Y luego le da una bofetada a Zack en la cara y le dice que un día ella le pertenecerá. Bueno, aparentemente Reima siempre ha estado obsesionada con Zack. Y ahora, volviendo al presente, Zack finalmente se despierta. Y desafortunadamente para ella, cuando despierta, Reima está justo encima de ella. Zack se desespera e intenta reaccionar, pero Reima es más fuerte que ella. Y para empeorar las cosas, Reima se quita el abrigo como si se estuviera preparando para hacerle algo terrible a Zack. Pero Zack sigue intentando pelear y luego muerde a Reima para alejarlo. Y eso pone furioso al niño. Y después de sentirse rechazado, intenta acabar con ello de una vez por todas. Y bueno, casi pudo hacerlo hasta que finalmente Takeru entró en escena. Y por suerte, logra golpear a Reima para detenerlo. Y en ese momento, Takeru le pide a Zack que ayude a Mari a salvar la academia. Y mientras tanto, decide enfrentarse a Reima usando los poderes del lapislázuli. Por otro lado, vemos a Mari usando su magia para destruir el artefacto mágico de Memphis. Y en ese momento, Memphis reacciona e intenta dispararle a Mari. Sin embargo, Zack aparece justo a tiempo para detenerla y luego salta del edificio con ella. Y mientras caen, intentan usar su magia. Pero Memphis les hechiza, lo que hace que todos los chicos comiencen a perseguirlos. Por otro lado, vemos que el protagonista logró derrotar a Reima. Y a pesar de tener la oportunidad de acabar con Reima de una vez por todas, Takeru decide dejarlo con vida, ya que él también era un estudiante de la academia. Y estaba contra las reglas de la academia quitarle la vida a alguien. Creo que en este punto, honestamente, elegiría romper las reglas. Pero de todos modos, después de eso, el protagonista se reencuentra con Zack, y se da cuenta de que Memphis está controlando el cuerpo de Ouka. Al principio no sabe qué hacer, ya que no puede disparar al cuerpo de su amigo. Y Memphis, consciente de ello, aprovecha la situación para utilizar la magia para congelar al protagonista. Mientras tanto, Zack observa la escena sin saber qué hacer, porque ella tampoco quería dispararle al cuerpo de Ouka. Parecía que todo estaba perdido para ellos, hasta que de repente, el alma de Ouka comenzó a reaccionar contra el control de Memphis. Y de esta manera, Ouka logró expulsar el espíritu de Memphis de su cuerpo. Y al darse cuenta de esto, Zack aprovechó la situación para disparar al espíritu mágico de Memphis. Y así, el batallón de los inútiles logra derrotar a uno de los grandes espíritus mágicos malignos. Y finalmente, Mari destruye el artefacto mágico y acaba con todo de una vez por todas. Y al día siguiente, vemos al director hablando con Ikaruga, y le muestra una especie de diamante llamado la matriz perdida. Y entonces el director le pregunta a Ikaruga si sabía algo sobre eso, porque al parecer venía de su ciudad natal. Pero para decepción del director, Ikaruga dice que nunca había visto eso antes. Y más tarde, el protagonista y Zack están juntos viendo sus puntos como escuadrón. Y a pesar de todo, siguen teniendo una puntuación pésima. Decepcionados por esto, luego van al aula, donde de repente, Ikaruga les revela que no asistirá a clases por un tiempo. Ellos intentan comprender el motivo, pero ella no les dice el motivo. Y luego, el protagonista recuerda el día que conoció a Ikaruga, y por casualidad, la conoció mientras yacía en el suelo después de luchar contra Ouka. Y habiéndola conocido durante algún tiempo, le resultaba extraña su forma de actuar. Mientras tanto, en otro lugar, vemos a Haunted reuniéndose con un científico llamado Izuki, y ella le dice que podrá revivir a los elfos con la ayuda de la matriz perdida. Sin embargo, de repente, el científico sufre un dolor de cabeza, y luego le afirma a Haunted que su hermana Ikaruga había filtrado información sobre la matriz perdida. Bueno, aparentemente tiene una hermana que es científica, y su hermana pronto estará trabajando con Haunted, quien es el peor villano de esta historia. De todos modos, mientras tanto, el protagonista y las chicas deciden seguir a Ikaruga, y luego entra a la alcantarilla y llama a Izuki para que le entregue la matriz perdida. Luego le advierte que no quiere bromas porque no confía en ella, hasta que, de repente, aparecen dos mercenarios y detienen a Ikaruga. Y mientras tanto, la protagonista y las otras chicas también huyen de hombres armados. Y de repente, Lapislázuli aparece para revelarles la ubicación exacta de Ikaruga. Luego logran encontrarla. Y después de derrotar a los mercenarios, el protagonista lleva a Ikaruga a un lugar seguro. Sin embargo, aparecen unos ladrones y comienzan a dispararles. Debido a esto, el protagonista termina herido. Luego Ikaruga lo lleva a un escondite, y le advierte a su hermana que no obtendrá la matriz perdida si lastima a sus amigos. Mientras tanto, el director finalmente se da cuenta de lo que está pasando, y luego reúne un equipo para unirse a la lucha. Y mientras todo esto sucede, vemos que Ouka y las demás chicas están encerradas en el laboratorio de Izuki, y luego se acerca a presentarse a las chicas. E Izuki luego revela que su hermana también estaba interesada solo en la ciencia,
al igual que ella. Pero en otra escena, vemos a Ikaruga contándole al protagonista sobre su pasado, y le revela al protagonista que ella e Izuki, desde pequeños, pasaban horas en el laboratorio intentando crear inventos. Entonces un día comenzó a leer un libro que hablaba sobre la familia y los amigos, y después de eso creó un bebé elfo, y por imposible que pareciera, el bebé se aferró a ella. Y bueno, fue después de eso que Ikaruga decidió tomar la matriz y huir, porque tenía miedo de lo que se crearía a partir de ese momento. Y después de escuchar esa historia, el protagonista entonces le pregunta a Ikaruga por qué había decidido regresar al laboratorio para traer de vuelta la matriz. Pero Ikaruga decide no responder a esta pregunta y entonces se sube encima del protagonista, y aparentemente está interesada en hacer un nuevo tipo de experimento con él. El protagonista está en shock en ese momento, sin saber qué hacer. Sin embargo, terminan siendo interrumpidos por Izuki, y ella se acerca a ellos para negociar con Ikaruga, y luego se viste de nuevo y le inyecta una inyección al protagonista para que no pueda moverse. E Ikaruga luego le recuerda a su hermana que tiene que cumplir su parte del trato si quiere recuperar la matriz perdida, y por eso Izuki no podía lastimar a los amigos de Ikaruga. Entonces ordena que liberen a las niñas del laboratorio, y luego las niñas son sacadas del laboratorio en un coche, y terminan abandonados en medio de la calle. Sin embargo, Zaji decide regresar porque siente que Ikaruga necesita su ayuda. Ella no cree que su amiga los traicione de esa manera, y luego Uka y Mari deciden ir también, y en ese momento un grupo de inquisidores y robots se dirigen hacia el laboratorio, y entonces entra en escena el propio director. Aparece con estilo desde el interior de una limusina, y luego les entrega algunas armas mágicas a las chicas y las invita a unirse a la lucha. Después de eso, la escena vuelve al protagonista quien invoca al lapislázuli para asumir su forma de cazador de brujas. Luego se acerca al laboratorio donde se enfrenta a varias máquinas, y luego de derrotarlos sube al piso superior del laboratorio para buscar a Ikaruga. Mientras tanto vemos al propio director usando su arma y destruyendo otro robot. Y mientras están invadiendo el lugar de repente el protagonista se encuentra con Ouka, y luego le informa a Takeru que la situación de Ikaruga era complicada, porque si el director descubriera que tenía acceso a la Matrix, sería arrestada. Por otro lado, vemos a Izuki diciéndole a Ikaruga que había fracasado como científica, y también explica que cada vez que sentía una emoción, también tenía un fuerte dolor de cabeza debido a un experimento. Sin embargo, ella afirma que después de lograrlo logrará revivir a los elfos. Definitivamente se unirá a Haunted, y en ese momento Ikaruga responde que su objetivo era sacar a Izuki de ese laboratorio, y eso es porque todavía se preocupaba por su hermana. Sin embargo, después de escuchar esto, la propia Izuki le dispara y le exige que le entregue la matriz, y en ese momento se revela que Ikaruga había usado la matriz en su propio ADN para obtener su poder, y después de eso se transforma y dice que va a volar todo el lugar para salvarla. Pero en ese momento aparece Haunted y simplemente elimina a Izuki, y lo hace ante los ojos de Ikaruga. Luego ella se enfurece y comienza a atacarlo provocando una gran explosión. Luego se acerca a Izuki para intentar ayudarla, pero se da cuenta de que su transformación está incompleta. Sin embargo, ella comienza a dispararle a Haunted nuevamente, y esta vez invoca un dragón para destruir todo el edificio. Y cuando todo parecía perdido para Ikaruga, apareció el protagonista para salvarla, y ella le dice que el dragón en realidad era una máquina simple. Fue otra de las creaciones de Izuki para Haunted. Después de eso, el protagonista comienza a intentar distraer al dragón, mientras Zack se prepara para encontrar una abertura para disparar y destruirlo, y ella incluso lo encuentra. Sin embargo, durante el proceso el dragón termina golpeando al protagonista, y en ese momento aparece Ouka para intentar ayudarlo. Sin embargo, Ouka no es rival para el dragón. Él la arroja al suelo e intenta atacarla, pero en ese momento el protagonista logra reaccionar, y con un golpe fatal atraviesa al dragón con su espada. Y a pesar de esto, Lapislázuli le informa que su poder estaba en su límite. Entonces, para fortalecerlo, María le da su magia, y gracias a la ayuda de Mari Takeru, logra derrotar al enorme dragón. Bueno, el grupo de los fracasados se está volviendo cada vez más poderoso. De todos modos, después de eso regresan a la academia, hasta que unos días después, Ikaruga les informa sobre una misión en la que tendrían que ir de encubiertos para detener a un criminal. Entonces, las chicas se preparan para ir a un club nocturno donde se hacen pasar por empleadas, mientras que Takeru por otro lado actúa como camarero. Y mientras estaban en la misión, de repente uno de los hombres intentó aprovecharse de la situación, y debido a eso hizo enfurecer a Ouka y ella terminó golpeándolo. Parece que se olvidó de cuál era su papel en esta misión. Debido a esto, el protagonista entra en escena y le pide disculpas al hombre, y luego le dice a Ouka que uno de los hombres presentes parecía sospechoso. Entonces, Ouka se sentará a su lado y no tardará mucho en intentar aprovechar la situación. En ese momento ella se enoja mucho y luego lo arresta. Pero cuando hace esto, el verdadero criminal aparece y comienza a huir. Pronto el protagonista y las otras chicas comienzan a perseguirlo, y no tardan mucho en capturarlo, y así logran recuperar el artefacto mágico que el criminal había robado.
anillo. Y este artefacto era en realidad un anillo mágico. De regreso a la academia, Takeru le entrega el artefacto a Ikaruga, y le pide que lo pruebe para confirmar si era el verdadero. Sin embargo, Zaga y Mari le piden que no lo haga, ya que creen que podría ser peligroso. De todos modos, después de eso, hay una confusión sobre el anillo hasta que termina en manos de Takeru, y al final, el propio Takeru termina probándose el anillo. Y para triste sorpresa del protagonista, pronto descubre que este anillo tiene el poder de atraer a cualquier chica. Y no exagero cuando digo esto, porque tan pronto como se pone el anillo, de repente todas las chicas comienzan a acudir en masa a su alrededor. El primero de ellos es Zaga, pero poco después todos los demás empiezan a perseguirlo también. Y no te puedes imaginar los sentimientos de Doki, Takeru en ese momento. Pero de todas formas ni siquiera puedo comentar todo lo que hacen aquí. A continuación, al día siguiente el pelotón es enviado a una excursión a la playa. Y creo que ya todos sabemos que cada anime de este tipo tiene que tener un episodio en la playa, ¿no? Y estaban allí con la excusa de que necesitaban investigar ese lugar. Sin embargo, como no podía ser diferente en este tipo de anime, las chicas pronto se pusieron su ropa de playa. Y por último, mientras ellos se divierten, yendo al mar y jugando voleibol, Ikaruga, en cambio, se queja, diciendo que no le gusta el calor. Y después, todos se sientan juntos a tomar un helado. Hasta que, de repente, el protagonista se levanta para ir al baño. Y para sorpresa de todos, Lapislázuli intenta acompañarlo. Sin embargo, antes de que pueda entrar con el protagonista, todas las chicas bloquean su paso frente a la puerta. Y mientras están allí, de repente, ven a un niño desmayado mientras se lo llevan en una camilla. Y después de ver al niño, Lapislázuli dice que está sintiendo una energía misteriosa en esa playa. Preguntaron a las enfermeras qué le había pasado al niño, y las enfermeras entonces responden que había sido atacado por un monstruo marino. Y luego, Lapislázuli les dice a las chicas que esa playa probablemente estaba poseída por un monstruo mágico, y probablemente tenía el poder de prolongar el look de verano. Y después de escuchar esto, Ouka se preocupa, ya que no sabe nadar. Y en ese momento, Zack toma el mando del batallón, ya que el protagonista no salió del baño. Finalmente, en la secuencia, vemos a Lapislázuli usar a Zack y Mari como cebo para atraer al monstruo. Esto termina funcionando, y pronto el monstruo comienza a aparecer. Y no me preguntéis por qué, pero Lapislázuli intenta capturar al monstruo con una caña de pescar. Obviamente esto no funciona y entonces el monstruo comienza a hundir a las chicas. Hasta que finalmente aparece Takeru y se pone su armadura. Y con la ayuda de la magia de Mari para separar el agua de la arena, evitando así que la criatura se mueva, Takeru luego logra sacar al monstruo de la playa, y de esta manera logra terminar la misión que les había sido encomendada. De todos modos, este episodio no cambió nada en la historia, pero como dije, todo anime de este tipo tiene que tener un episodio en la playa. Y ya que nuestro resumen está completo, tiene que haber un episodio de playa también. Después de eso, un tiempo después, vemos al protagonista yendo a visitar a su hermana Kiseki, y luego comienza a contarle sobre su vida en el gimnasio. Y en ese momento, Kiseki dice que está feliz de ver que su hermano está bien y tiene buenos amigos. Pero el protagonista dice que a pesar de tener grandes amigos, nunca estuvo al 100% bien, porque no podía dejar de pensar en Kiseki. Luego los dos conversan allí por un rato, y después de eso, el protagonista regresa a la academia. Y más tarde, el pelotón 35 recibe una nueva misión. Y esta vez, están en una era de persecuciones de autos. Ouka conduce una motocicleta mientras persigue a dos ladrones. Ella coloca un sello mágico en la bicicleta y mientras tanto, Ikaruga, como siempre, está observando y siguiendo toda la misión a través de su computadora. Y luego el protagonista espera a los dos ladrones al final de la fila, y con su espada, logra luego capturarlos. Y después de completar la misión, regresan a la academia, donde Zagi mira la lista de equipos y dice que ganarán más puntos a medida que completen misiones. Y en ese momento, Ouka aparece para hablar con Takeru, y ella está toda tímida, diciendo que necesita descansar un poco, porque estaba muy estresado con todas las misiones. Parece que quiere invitarlo a hacer algo, hasta que de repente, Takeru conoce a Kiyou, y en ese momento, Takeru le pregunta a Kiyou sobre Yoshimitsu. Sin embargo, Kiyou ignora su pregunta y simplemente continúa caminando junto al director. Y Takeru está simplemente furioso después de ser ignorado por Kiyou. Pero de todos modos, más tarde, ambos entran a un laboratorio donde vemos a unos científicos atando a Kiseki. Exactamente, están atando a la hermana del protagonista. Y luego, el propio director le dice a Kiyou que Kiseki tiene un poder enorme, y que su poder sería capaz de destruir el mundo entero. Por esta razón, él y los científicos estaban decididos a acabar con ello de una vez por todas, para que pudieran hacer desaparecer ese peligroso poder. Pero en ese momento, Kiseki comienza a perder el control cuando recuerda a su hermano. Entonces Kuragani aparece para detenerla. Sin embargo, esto no funciona, y entonces,
la chica libera parte de su poder para destruir el laboratorio. Pero en ese momento, la escena se corta y vemos que Yoka está en una misión con los demás. En esta misión, deberán detener a un mago llamado Erlin. Por eso, Mari intenta darle una tarjeta para rastrearlo. Pero el mago se da cuenta de su intención y comienza a dispararles. Por lo tanto, Mari usa su magia para crear un escudo. Sin embargo, pronto las balas utilizadas por el mago comienzan a transformarse en plantas. Y estas plantas comienzan a atacar a las niñas. Y mientras tanto, el protagonista continúa solo en la persecución. Y luego corre hacia un callejón oscuro para buscar al bandido. De repente, oye unos pasos y piensa que podría ser el enemigo. Sin embargo, para su sorpresa, quien emerge de las sombras no es otro que Kiseki. Y pronto su hermana pequeña simplemente se desmaya en sus brazos. Al parecer, había destruido todo el laboratorio y luego fue a buscar a su hermano. Mientras tanto, vemos que en el laboratorio, Kuragani y el director lograron sobrevivir a la explosión. Sin embargo, el protagonista y su grupo pronto se encuentran en una habitación con Kiseki, para que juntos puedan elaborar un plan. Dado que el protagonista ya no quería que su hermana regresara al laboratorio, estaba decidido a no volver a confiarle su hermana a esa gente. Y en ese momento, el protagonista le explica a su escuadrón que su hermana en realidad era una gran persona. Sin embargo, su poder interior podría ser muy destructivo. Y debido a eso, la gente intentó aprovecharse de ella. Y cuando no querían aprovecharlo, simplemente querían destruirlo. No permitir que Kiseki tenga una vida normal. De todos modos, después de eso, Kiseki y Takeru salen a comer algo juntos. Y mientras hablan, Kiseki le pide a Takeru que acabe con ella de una vez por todas. Y ella pide esto porque ella misma tiene miedo de perder el control de su poder. Y con eso, termina lastimando a otras personas innecesariamente. Sin embargo, el protagonista se niega a hacerlo y dice que nunca podría dañar a Kiseki. La escena luego cambia a un hombre con un kimono que está hablando con una niña elfa llamada Dailut. Y el hombre del kimono le dice a Dailut que capture a Kiseki por cualquier medio. Dailut acepta esta misión y mientras tanto, vemos que el protagonista intenta llevar a su hermana a la noria. Pero en el camino son interrumpidos por Kyo y otra chica. Y Kyo luego le revela a Takeru que estaba allí para capturar a Kiseki. Luego Kyo le pide al protagonista que le entregue a su hermana, pero él se niega a hacerlo. Y pronto el protagonista activa su modo combate y entonces comienzan a pelear. Y el poder de los dos es tan grande que incluso destruyen un edificio cercano. Sin embargo, cuando la pelea de Takeru y Kyo se intensificó, de repente, Kuragani apareció allí para interrumpirlos. Y junto a él aparece también el director del colegio. Y luego el director le dice a Takeru que necesitan llevarse a Kiseki, porque si continuaba allí, solo sería cuestión de tiempo antes de que Haunted apareciera para capturarla. Y al principio, el protagonista se negó a entregarle Kiseki al director. Sin embargo, el director dijo que creía que había una manera de curarla. Y además, el director también dijo que le habían dado un sedante a Kiseki. Así que era solo cuestión de tiempo antes de que se desmayara. Y bueno, no pasa mucho tiempo para que eso suceda, por lo que Takeru le da un último abrazo a su hermana y se despide de ella. Poco después, vemos que Deluche ha comenzado su búsqueda de Kiseki, e incluso atacó un avión para intentar encontrar a la niña. Y mientras tanto, Kyo y Kuragani están siendo atacados dentro de un camión por robots enemigos. En este punto, entonces, tenemos un flashback importante del protagonista, donde Takeru recuerda el día en que su maestro le reveló que Kiseki estaba controlada por los 100 demonios que la devolvieron a la vida. Y esto lo hicieron apenas unos días después de haberle quitado la vida. Y este era un ciclo que siempre se repetía, hasta que un día, Kiseki logró escapar de su celda, y luego exterminó a su propio amo, y luego, le entregó la espada de su amo a Takeru, y en ese momento, se revela que la única forma de exterminar a Kiseki era con esta espada, y es por eso que el protagonista no ha soltado su espada desde el comienzo de la historia. Ahora tiene sentido que el protagonista dejara a la niña con el director, porque sabe que al final, solo su espada es capaz de exterminarla. Y durante el flashback, vemos que Kiseki había estado pidiéndole al protagonista durante mucho tiempo que acabara con ella, pero él siempre se había negado a hacerlo, y luego incluso llegó al punto de tirarse de un acantilado para intentar acabar con todo, pero nada funcionó. De todos modos, después de eso, el flashback termina y Takeru se despierta dentro de una prisión junto con Ouka, y le agradece por cuidar de él y de todo el pelotón. Y luego, en contra de las reglas del director, el presidente del consejo estudiantil aparece para liberar a Takeru. Sale de la prisión junto con Ouka y luego se encuentra con el resto de su pelotón, donde todas las chicas esperan que él vaya a proteger a Kiseki. Mientras tanto, vemos que Kuragani y Kiyo han acabado con los robots gigantes. Y entonces, un hombre llamado Odori aparece de repente y se presenta como uno de los líderes de un grupo llamado Baliat. Y en ese momento, Kuragani le ordena a Kiyo que siga su camino mientras él va a enfrentar a Odori. Y paralelamente a esto,
vemos que Takeru parte a toda velocidad a buscar a su hermana. Y cuando encuentra a Kiseki, ella está a punto de ser eliminada por Kiyou. Y en ese momento, Takeru le ruega a Kiyou que no le haga nada a su hermana pequeña. Él le dice a Kiyou que Kiseki nunca le había hecho daño, pero a Kiyou no parece importarle mucho esas palabras. Y así, los dos comienzan a pelear una vez más. Se ponen su armadura de cazadores de brujas y se dirigen al combate. Y esta vez, Takeru está al 100% de su poder y hará todo lo posible para proteger a su hermana. Además, cuenta con el apoyo de su plantilla. Y gracias a eso, a pesar de que la batalla fue dura, logra derrotar a Kiyou al final. En ese momento, el director permaneció en lo alto de un edificio simplemente observando todo lo que ocurría. Y en su rostro tenía una sonrisa bastante satisfecha. Y después de eso, Takeru sacó a Kiseki del camión, y al tocarla, pudo sentir un poco de los sentimientos que se apoderaron de su hermana, y aparentemente, lo único que ella quería era que él acabara con ella de una vez por todas. Pero antes de que Takeru pudiera hacer algo, Haunted apareció allí, y luego activó su magia de oscuridad para hacer que Kiseki despertara un poder oscuro. De repente, comenzaron a crecer cuernos en la cabeza de la niña, e indirectamente, empezó a liberar varios monstruos que estaban causando mucho daño a la ciudad. Y la situación empeoró aún más después de que Haunted golpeara a Takeru con un golpe fatal, donde una espina gigante simplemente atravesó el cuerpo de Takeru, y al ver a su hermano herido ante sus ojos, Kiseki comenzó a perder el control de su poder. Mientras tanto, Ouka estaba intentando luchar contra Haunted, pero ella no tenía suficiente poder para derrotarlo. Entonces, debido a esto, decidió hacer un trato con varios espíritus mágicos, y así logró equilibrar un poco el equilibrio de la batalla. Y cuando todo parecía perdido con la pérdida de control de Kiseki, Ouka logró encontrar la oportunidad perfecta para agarrar el cuerpo de Takeru y escapar de allí. Y así, toma el cuerpo del niño y junto con el resto de su escuadrón, comienza a huir de allí. Y mientras Takeru está inconsciente, las chicas le preguntan a Ikaruga cómo podrían detener a Kiseki. Sin embargo, Ikaruga les dice que la única forma de detener a la chica era que el propio Takeru preparara un ataque final, porque ninguno de ellos era rival para el poder de Kiseki. Pero con Takeru fue diferente porque, en este caso, Kiseki quería ser golpeado por él. En ese momento, entonces, los monstruos creados por Kiseki se están extendiendo por toda la ciudad, y pronto, el coche patrulla está rodeado. Entonces, Ouka se prepara nuevamente para la batalla, pero ella sabe que su poder maximizado solo durará un máximo de 5 minutos más. Y eso no es bueno, porque los monstruos se están extendiendo cada vez más por toda la ciudad. Y mientras tanto, Takeru está en sus sueños recordando cuántas veces Kiseki le había pedido que acabara con ella, y en ese momento, comienza a comprender que su hermana sabía lo que venía, y se da cuenta de que había sido egoísta por no hacer lo que ella quería todo el tiempo, y por su culpa ahora todo su escuadrón estaba en riesgo y no sabía qué hacer, hasta que de repente, en sus sueños, conoce a Lapislázuli, y en ese momento, Lapislázuli dice que le entregará todo su poder, siempre y cuando, a cambio, él también se entregue por completo a ella. No me preguntes por qué quiere esto, pero de todos modos, ese es el trato que hacen. De todos modos, Takeru acepta este trato y luego su poder se multiplica una vez más. Pero antes de eso, para sellar el trato con el protagonista, Lapislázuli lo besa, y finalmente se despierta para unirse a la lucha, y llega justo cuando Ouka ya está exhausto y no puede luchar más. Luego el protagonista la abraza y le pide que descanse, y dice que se hará cargo de la situación a partir de ese momento. Así, Takeru comienza a enfrentarse a Haunted por última vez, y durante la batalla, Haunted le propina un golpe al casco de Takeru. La batalla no fue fácil para el protagonista. Sin embargo, cuando ve que Kiseki está siendo cubierto por los monstruos, entonces se enfurece y decide concentrar todo su poder en un último golpe. Y así, después de canalizar todo su poder, finalmente logra acabar con Haunted, y después de eso, se apresura a salvar a Kiseki de su propio poder. Luego ambos se abrazan y Takeru le promete a Kiseki que encontrará una manera de salvarla. Kiseki se conmueve al escuchar eso y luego la escena cambia al director, donde vemos que el director está hablando con el chico del kimono. Y luego el hombre le dice al director que si no usa a Takeru para acabar con Kiseki, será solo cuestión de tiempo antes de que comience una guerra por el poder de Kiseki. Y el director entonces responde que en ese momento la guerra entre ellos ya había comenzado. De todos modos, después de eso vemos a Takeru cargando a Kiseki en su regazo, mientras se reúne con el resto de su escuadrón, y Takeru luego le dice a su escuadrón que decidió salvar a su hermana, y para su sorpresa, todas las chicas sonríen y deciden apoyarlo en esta misión. Además, Ikaruga dice que investigará una manera de salvar a Kiseki, y en ese momento, Takeru se da cuenta de que su escuadrón no era solo un equipo de combate, pero había hecho verdaderos amigos que estaban dispuestos a sacrificarse por él.